Buenos días, mi nombre es Mauricio Suárez, hago parte de la Secretaría Distrital de Integración Social y hoy les vengo a hablar un poco del tema de víctimas de conflicto armado. Actualmente, a cifras de la unidad de víctimas del 1 de abril, hay 6.372.539 personas víctimas del conflicto armado. Y es importante decir que estas víctimas del conflicto armado ahora es un término global. Ya el término de desplazamiento forzado hace parte de esa terminología de víctimas. Es así como dentro de este término de víctimas se desprenden algunas tipificaciones de conflicto armado, o que pueden ser las personas víctimas del conflicto armado de la siguiente manera: por abandono o despojo de tierras, por acto terrorista, por amenaza, por delitos contra la integridad sexual, por desaparición forzada, por desplazamiento forzado, que es el principal motivo de las víctimas del conflicto armado, por homicidio, por minas antipersonales, secuestro, tortura y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Dentro del conflicto armado encontramos algunas regiones que aportan la mayoría de víctimas. Sin embargo, es importante también precisar que en todo el territorio nacional, desde la Guajira hasta el Amazonas, desde el Chocó hasta Arauca, hay víctimas del conflicto armado. Pero quienes más sufren de este flagelo son Antioquia, con 1.275.000 personas víctimas del conflicto, y Bolívar y Magdalena, con 400.000 personas, y Nariño y Valle, con 330.000 personas. También es importante decir que las principales personas que son víctimas de ese conflicto armado son aquellas que están en una etapa socialmente y laboralmente productivas, que son las que están entre 27 y 60 años, que son 2.149.800 personas. Asimismo, los jóvenes entre 18 y 26 años también están muy golpeados, con 1.088.000 personas. De las 6.372.000 personas que nombré al principio víctimas del conflicto armado, hablando en temas de género, hay 3.173.438 hombres y 3.151.162 mujeres. Asimismo, hablando un poco del enfoque diferencial, en este caso, bueno, ya hablamos del género, también el tema de las etnias. Las personas que no se identifican con ninguna etnia, a pesar de que somos mestizos como ustedes o como yo, representan 5.632.585 personas. Ya de las etnias como tal, la etnia más golpeada son los afrodescendientes, con 574.239 personas, y los indígenas, con 128.500. Actualmente, no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional, encontramos la unidad de víctimas, que es la entidad encargada a nivel nacional de regular todo este tema de víctimas del conflicto armado. A nivel Bogotá tenemos la Alta Consejería para las Víctimas, y dentro de esa alta consejería se coordinan el resto de entidades distritales. A pesar de que no hay una política pública como tal para las víctimas del conflicto armado, sí, digamos que esta política se podría tomar de la propia ley 1448 del 2011, que es la ley de víctimas, de la cual se desprenden muchos temas y que recogen muchos otros, que era la antigua ley 387 del 96, que era el tema de desplazamiento forzado. ¿Qué beneficios tienen esta ley? Pues sin ninguna duda, primero, el reconocimiento de todas estas personas que han sido víctimas de la violencia. Segundo, medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, tanto individuales como colectivas. Es importante decir que las reparaciones se hacen de manera individual o colectiva, mediante una reparación de tipo administrativo. Con estas medidas, lo que se pretende es que las personas retomen su dignidad como personas, primero, como familias. Haya ojalá una reunificación familiar, un retorno a sus tierras, una productividad, que vuelvan a sus labores normales de trabajo, de estudio, y que tengan la garantía del goce efectivo de sus derechos, y con una garantía súper importante, que es la de no repetición en estos casos.
Algunos otros beneficios que tienen es la restitución de tierras y el poder reunirse nuevamente con sus familias en su tierra de origen. A nivel Bogotá, como decía, pues digamos en el caso de integración social, esta Secretaría presta algunos servicios en sus más de 16 subdirecciones locales, dando a las personas víctimas del conflicto armado y a las personas en situación de desplazamiento servicios como por ejemplo la inclusión de niños y niñas de 0 a 5 años en sus jardines infantiles, la inclusión de personas en los diferentes comedores comunitarios, los subsidios para personas mayores de 60 años y aquellas personas que quieran retornar a sus tierras, pues se les da un tiquete terrestre por solo una vez para el lugar que ellos decidan regresar. De igual manera, todo el tema de salud pues está regulado por la Secretaría de Salud, la inclusión en el tema de educación por la Secretaría de Educación, y también pues aparte de esa educación que está de primaria a bachillerato, la Universidad Distrital cuenta con unos cupos para las personas que quieran acceder a la educación superior. Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Económico es la entidad encargada de brindar las posibilidades de índole laboral y apoyos productivos para aquellas personas que quieran desarrollarse en este campo. Bogotá, sin ninguna duda, puede decirse que es o ha hecho mucho más que la nación en este tema del conflicto armado, y le puedo hablar de tú a tú a la nación en este tema. Y Bogotá, sin ninguna duda, es la ciudad ejemplo para Colombia en este tema.